Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Hoy la lectura de Proverbios, que es antes de las canciones, nos podemos sentar. La base es Gedeón y es en Proverbios 11, del 1 al 9. Buenos días. Buenos días. Proverbios 11 dice: El pecho falso es abominación a Jehová, mas la presa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Oremos. Señor, gracias por este día que nos has dado. Te pido que bendigas a todos los que están aquí y también viendo la aplicación de Facebook Live. Te pido que bendigas la aplicación del pastor Justin y que tengamos un buen tiempo juntos después de su predicación. Te pido esto en tu santo nombre. Amén. Ahora sí, nos ponemos de pie. Y vamos a empezar cantando a Cristo Corona. Y ahora vamos a cantar Ante el trono celestial. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver
recordaré al inocente que murió y por su muerte el Salvador y a mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Y aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad, unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Podéis sentar. Muy bien. Bueno, pues ahora mismo vamos a pedir que los niños vayan a su clase con hermana Grace. Y ahora me quito esa cosa que me agobia. ¿Cómo estamos hoy? ¿Bien? Muy bien. José, me encanta escucharte cantar, ¿eh? ¿Tú vas bien o mal? Regular. Bueno, pues después de enfocarnos en la vida, vamos a ver si podemos cambiar el día de mal a mejor, ¿no? Bien. Bueno, vamos a buscar Hechos capítulo 28 y vamos a seguir con nuestra serie de mensajes, Hechos, multiplicar. Y hoy vamos a hablar de seguir adelante, ¿vale? Parece que estamos hablando de la misma cosa semana tras semana, ¿no? Pero es lo que vemos aquí en las Escrituras, es lo que vemos aquí en Hechos. Hechos capítulo 28, versículos 1 al 10. Vamos a leerlos todos juntos. Yo voy a leer el versículo 1 y luego leemos hasta el versículo 10 y vamos a ir por ese lado. Yo con el versículo 1, Gedeón con el versículo 2 y luego cada uno leyendo un versículo hasta que terminamos con el versículo 10 de capítulo 28. La Biblia nos dice aquí: estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora pasando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja libre. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ninguno más le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitadamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de santería. Y entró Pablo a verle, y después de haberle orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ese tiempo juntos que hemos pasado cantando esas alabanzas para preparar nuestros corazones para realmente recibir lo que es más importante, tu palabra. Ayúdanos a entender exactamente lo que vemos aquí en esos versículos y también no solamente entenderlo, sino que aplicamos esas verdades a nuestra vida.
Ayúdanos en ese momento. Te pido esas cosas, en Jesucristo. Amén. Cuando escaparon del naufragio, ¿no? Es como dirlo, ¿no? El barco se destrozó en el mar. Ese naufragio. Llegaron a una pequeña isla ubicada al sur de Sicilia, la isla de Malta. ¿Alguien ha estado en la isla Malta una vez? Yo nunca. Yo tenía la oportunidad de compartir el evangelio con una persona, ya era creyente, pero él tenía muchas dudas sobre su salvación y yo he podido hablar con él y apoyarle con esas dudas que tenía. Cuando estuvimos en Irlanda, él estaba trabajando con Ryanair, creo, y luego ahora creo que es el encargado de la base de Ryanair ahí en Malta. Entonces yo tengo ganas de estar en esa isla para ver si podemos quedar con este hombre y ver cómo va en su vida cristiana, pero nunca he estado ahí y siempre he tenido deseo de estar. Pero es una isla chiquitita y es una isla muy, muy bonita. Parece que no estaban seguros, y eso es lógico, que han pasado ese naufragio y estaban ahí agarrando a las maderas del barco para que puedan intentar salvar sus vidas, ¿no? Entonces no sabía exactamente, no estaban seguros dónde iban a aterrizar, ¿no? Entonces la isla estaba gobernada por Roma, pero estaba habitada por personas fenicias. Si alguna vez siente que estás teniendo un mal día o que estás siendo perseguido por tu fidelidad a Cristo, pues ¿sabes lo que tienes que hacer? Echarte un vistazo a los viajes misioneros de Pablo para ver cómo sufren los cristianos del primer siglo. Porque realmente a ver lo que Pablo sufrió en su vida para servir a Cristo es increíble. Porque nosotros pensamos que ya hemos sido perseguidos si alguien habla mal de nosotros. O si alguien, quita algo de nuestro valor que tenemos para nosotros mismos. Realmente Pablo sufrió de una forma increíble. Entonces, si has tenido un mal día o cuando tengas un mal día, pues échate un vistazo a los viajes misioneros para ver exactamente cómo sufrieron los primeros cristianos. Al principio, el pueblo de Malta, esos nativos que están ahí, eran extremadamente hospitalarios. Empezaron una fogata para las frías víctimas del naufragio para que ellos puedan calentarse un poquito, porque tenemos que recordar, aunque estamos en la zona mediterránea, pues estamos en la época de otoño, los finales de otoño, empezando en invierno, y también hace frío en el mar Mediterráneo durante esa temporada. Entonces empezaron esa fogata para apoyar, calentar esas víctimas. Y a través del poder de Dios podemos seguir adelante. Aunque pasamos mal, y es lo que vemos en esa historia, aunque esos hombres, especialmente Pablo y sus compañeros, y no solamente él, sino a todos los marineros que estaban ahí en el barco, también los otros prisioneros, aunque pasamos mal, a través de Dios podemos seguir adelante, no importa los desafíos que Satanás nos prepara. Entonces, para saber esto, o cómo hacer esto, o cuándo debemos hacer esto, quiero echar a tres cosas. Debemos seguir adelante cuando estás aislado, o cuando estamos aislados. El versículo 1 a 3 dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trajeron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Vamos a pararnos ahí. Pablo estaba aislado físicamente. Tenemos que recordar una cosa, que ya han pasado ese naufragio y están solitos, aislados totalmente ahí en esa isla físicamente. Después de más que 2 semanas luchando para sobrevivir la tormenta, buscando una forma de corregir
la nave o la barca, o el barco, no sé cómo decirlo, la nave, ¿no? Para que puedan salvar la nave, realmente eso fue inútil porque luego fueron echados al mar y el barco fue destruido. Pablo tenía frío, hambre, me imagino, porque yo soy un hombre, y si paso 2 semanas luchando contra la tormenta, y obviamente que el comer no es la primera cosa que están pensando si estás en ese tipo de situación. Estaba mojado completamente porque pasó tiempo ahí en el mar y fatigado. Cuando estás luchando así físicamente por tanto tiempo, pues estás agotado al final de esa lucha. Pablo estaba aislado en una isla que no tuvo lugar ellos no tuvieron lugar para invernar o para pasar el invierno. Realmente estaban en una condición física increíblemente débil. Según Timoteo 4, versículos 16 a 17 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Tenemos que entender una cosa. Pablo sabía muy bien que tenía que seguir adelante, aunque estaba aislado físicamente, estaba agotado físicamente, estaba en un sitio ajeno a él. Él sabía que tenía que seguir adelante así porque ha pasado la misma cosa antes. Ha pasado la misma cosa antes y ahora él sabe que tiene que confiar en Jesús para seguir adelante. No importa los obstáculos, no importa lo que es el problema en su vida, no importa el sufrimiento físico, él sabía que tenía que seguir adelante, porque la voluntad de Dios tiene que ser cumplida. Y Pablo sabía que Dios tenía planes para su vida, porque Dios mismo lo había dicho. Pero también Pablo estaba aislado políticamente. Tenemos que recordar la razón por la cual está en esa situación. A pesar de sobrevivir en naufragio, Pablo todavía era un prisionero en camino a Roma. Tenemos que recordar que en Jerusalén, en Israel, la gente quiere matarle. ¿Por qué? Por predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces él no puede volver atrás, pero tampoco puede salir de la custodia del centurión romano, porque él tenía que acercarse a Roma porque ha pedido permiso para tener audiencia con César para que él escuchara su caso. Después de ser atrapado en Cesarea por más que 2 años, otra vez estaba atrapado en esa isla. Fue forzado a apelar a César para evitar ser mandado a Jerusalén, donde los judíos querían matarle. Tenemos que recordar, por lo menos 2 veces, después de ser arrestado por los romanos ahí en esa calle, saliendo del templo, los judíos intentaron matarle, o por lo menos tuvieron un plan para matarle. Los que conocieron el caso de Pablo, supieron que no era culpable de lo que estaban diciendo los judíos, pero no quisieron dejarle libre para apaciguar a los judíos. La palabra es cómplices, eso es, cómplices en lo que estaban haciendo los judíos, porque ellos, según la ley, si no podían encontrar ningún deleite en él, pues deben dejarle libre, pero no quisieron hacerlo, porque no querían problemas con los judíos. Aunque Pablo estaba sufriendo, se involucró a recoger las ramas secas para hacer su parte. Eso es increíble. ¿Qué sería la primera cosa que vas a pensar después de 2 semanas en una tormenta luchando?
y luego X tiempo ahí en el mar, sufriendo el frío, agarrando un trocito de madera para que tú puedas sobrevivir para llegar a una isla. Cuando llegas a esa isla, la primera cosa que vas a pensar es, pues me tengo que coger ramas. No, tú vas ahí, echarte ahí en la playa para recuperar un poco de fuerza. Eso va a ser la primera cosa que vas a hacer. Pero no es lo que hemos visto en Pablo. Entonces, habiendo recogido Pablo, ya lo ha hecho. Algunas ramas secas lo echó en el fuego. Es decir, que él sabía que tenía que hacer su parte. Él no quería ser servido, sino que él quería servir. Es la misma mentalidad de ¿quién? De Cristo. Él vino no para ser servido, sino para servir a los demás. Entonces es lo que vemos en Pablo. Aunque es aislado políticamente, él va a seguir adelante con el plan de Dios en su vida. Pablo nunca paró de servir. Incluso cuando estaba en la cárcel muchas veces, pues sirvió a los demás que estaban con él. Me acuerdo del momento cuando estaban en Filipos, él y Bernabé estaban cantando esas alabanzas en la cárcel, ¿no? Es increíble. Él sufrió, pero quería servir. Muchas veces dejamos que las tormentas y las pruebas nos paralizan, ¿no? En vez de seguir con el plan de Dios en nuestras vidas, dejamos que los obstáculos nos paran en el lugar y no seguimos adelante. Pero eso no es lo que vemos en Pablo. A través o en medio de cada obstáculo, tormenta, sufrimiento, persecución, lo que quieres llamar, él seguía sirviendo. Aunque era aislado físicamente, aunque era o estaba aislado políticamente, él quería seguir adelante con el plan de Dios en su vida. Entonces, cuando estás aislado, pues debes seguir adelante. También, cuando estás dañado o cuando sufres daño, para decirlo así, debes seguir adelante. Versículos 3 hasta 6. Vamos a leer la segunda parte de versículo 3 porque ya hemos leído la primera parte y terminamos con el versículo 6. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño pareció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Entonces Pablo fue mordido. Después de salir del agua, después de poner tus pies en la tierra firme, ¿no? En la tierra firme, ¿es la palabra? Firme, no sé lo que sería mejor. Y después de que Pablo hizo esto, recogió esas ramas secas para echarlo en el fuego, y cuando él se acercó al fuego, pues una víbora que estaba saliendo el calor del fuego, pues le mordió. A mí me encanta esa historia. No fue una producción falsa, no es una película. Aunque parece una película, no es una película. Eso ocurrió. Marcos 16, versículos 17 a 18. Y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y se bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Recuerda, la naturaleza
transitoria del libro de Hechos. Tenemos que recordarlo. Tenemos que recordar que el libro de Hechos es como un puente para llevarnos desde el Antiguo Testamento y los Evangelios hasta la época de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Estos dones de señales no son para hoy, ¿vale? Lo que llamamos que son los dones de señales. Sin embargo, todavía hay iglesias, mayormente ahí en los Estados Unidos, ojo, porque hay un poco de locura ahí. Todavía hay iglesias hoy en día que practican el manejo de serpientes. ¿Habéis estado en una iglesia así? Yo nunca. Yo he visto vídeos, yo he visto las iglesias en los lugares donde practican esas cosas, pero yo nunca he estado. Y ellos ignoran el cambio en que Dios trata con nosotros en esa época. En el siglo XX hubo más, o por lo menos 80 muertes de morduras de serpientes en las iglesias que practican tales cosas. Entonces sabemos que no son como Pablo, que no pueden practicar ese tipo de don de señal en que pueden coger serpientes, ser mordidos, beber esas cosas, como dicen aquí, mortíferas, y luego no recibir el daño. Porque ya tenemos la prueba que eso ya ha pasado, ¿no? Esos dones, señales de esa cosa, de ese tipo. Ha sobrevivido, estamos hablando de Pablo, ha sobrevivido una tormenta increíble que tenía un nombre que es el Heroclidón, el naufragio, solo para ser mordido por una serpiente venenosa. ¿Podemos imaginar una historia mucho más parecida a una película? La verdad es que no. Pues a poner tus pies en un sitio así, en la tierra firme, de tener fuego, de tener gente ahí que estaban intentando servirnos, echarnos una mano para calentar nuestros cuerpos, para salvar nuestras vidas, solamente para ser mordido así, pues eso parece que puede ser el final, ¿no? Pablo fue mordido por esa serpiente venenosa. A veces vas a ser mordida, es la palabra, o morido en la vida cristiana. No estoy hablando de un mordido literal, puede ser literal, no sé, pero estoy hablando espiritual más bien. A veces vas a ser mordido si eres creyente en la vida cristiana. El tipo de la serpiente era muy conocido para la gente que vivía ahí, los naturales que vivían en esa isla de Malta. Tuvieron suficiente experiencia con aquel tipo de serpiente para saber que la gente quienes fueron mordidos no sobrevivieron. Estaban mirando, esperaban que Pablo hinchaba o que se cayese muerto, como las otras personas que han recibido ese tipo de mordura, ¿es la palabra? Mordedura, gracias, Jacinto. Pero ¿sabes que eso no pasó? Pablo seguía adelante con el poder de Dios, no solamente cuando estaba aislado físicamente y políticamente, sino también cuando recibió o cuando sufrió daño. Eso no fue de Pablo, eso fue de Dios. Si Pablo estaba ahí confiando en su poder para sobrevivir esa mordedura de esa serpiente venenosa, de esa víbora, pues seguramente hubiera muerto. Pero no estaba confiando en su poder. No estaba haciendo lo que estaba haciendo en el poder suyo, en la fuerza suyo, sino estaba esperando, confiando en Dios. Cuando tú recibes ese tipo de cosa, cuando sufres dolor de las otras personas que están en tu vida, cuando sufres dolor de otros creyentes que están en esta iglesia, cuando sufres dolor de cualquier tipo, ¿sigues adelante
o estás paralizado en el camino, parado totalmente, porque no puedes seguir adelante, porque estás confiando en tu poder. Estás confiando en lo que tú puedes hacer, o que estás intentando hacer defensa contra los ataques. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Quitar las manos del volante y dejar a Dios defenderte. Dejar a Dios hacer las cosas. Suele muy fácil, ¿no? Pero no. Es complicado. Es complicado. Pero el ser complicado no es una excusa de no hacerlo. Entonces debemos seguir adelante cuando estamos aislados y cuando sufrimos daño. Pero también, y creo que eso es más complicado todavía, debemos seguir adelante cuando estamos o cuando somos etiquetados. Nadie quiere ser etiquetado, ¿no? ¿Te gusta cuando la gente te llama una cosa que no eres? ¿Sí o no? La verdad es que no. La verdad es que no. Pablo, bueno, vamos a leer versículos 7 a 10 y luego vamos a verlo. En aquellos lugares habían propiedad del hombre principal de la isla llamado Publio, quienes nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo y verle, y después de haberle orado, le puso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pablo fue etiquetado injustamente. No en esos versículos que hemos leído aquí en el versículo 7 a 10, sino antes, en el versículo 4, vemos que Pablo fue llamado homicida. Mateo 5:11 dice: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, pero mira, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Estos hombres que estaban ahí en esa isla, esos naturales, los nativos que estaban ahí, cuando vieron a Pablo ser mordido por esa serpiente, esa víbora, esa serpiente venenosa, pues dijeron, ha salido del mar, pero por ser homicida, pues la justicia no va a dejarle sobrevivir. Es lo que dijeron, ¿no? En el versículo 4, no vamos al... Bueno, yo voy a leerlo, pero no va a estar ahí en la pantalla. Cuando los naturales vieron la víbora colgado de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Cuando vieron que Pablo fue mordido por una víbora, los nativos de Malta directamente lo etiquetaron como homicida. No es poco común, lo he dicho mal, es muy común, vamos a decirlo así, que los que sirven a Dios, no solamente los pastores, no solamente los misioneros, los que quieren servir a Dios con sus vidas, van a ser etiquetados. Si no has sido etiquetado hasta este momento, pues esperad, porque eso va a pasar. Es algo muy común. D.L. Moody, que era un predicador muy grande en los Estados Unidos, que fundó una iglesia que impactó el mundo con el Evangelio, y que también la iglesia empezó una universidad, para decirlo así, para enseñar a predicadores, a mujeres, para compartir el Evangelio, para servir a Dios. Él fue llamado loco muchas veces. Billy Sunday, que también fue otro tipo de predicador, no un pastor, sino uno de esos tipos que viajaban por una zona predicando en
en cultos grandes, en muchas iglesias reunidas. Fue acusado a predicar el Evangelio solo por ganar dinero. Charles Stanley escribió en su libro La fuente de mi fuerza, él dijo: me golpeó en la cara un hombre que me gritaba y maldecía por mi liderazgo en una reunión de la iglesia. Podemos imaginar eso, en una reunión de la iglesia. Fue golpeado por un hombre que estaba gritando a su cara que no le gustó nada su liderazgo. Si vas a hacer algo por Dios, si vas a hacer algo por Dios en tu vida, vas a recibir ese tipo de persecución, para decirlo así. La gente va a decir cualquier tipo de mal sobre ti. Van a maldecirte, van a hablar mal de ti. Lo que hemos visto en Mateo, que van a decir toda clase de mal contra nosotros, es ciertamente verdad. A pesar de la oposición, a pesar que esa gente que no conocieron a Pablo de la nada, Pablo seguía adelante. No puso a la defensiva para decir, pues yo no soy homicida. No, que solamente dejó tiempo y dejó a Dios hablar la verdad. Entonces Pablo fue etiquetado injustamente, pero también fue etiquetado inconscientemente. Cuando Pablo no murió, la gente decidió que en vez de ser homicida, cambiaron su opinión. Dijeron, pues Pablo creo que es un dios. Es lo que hemos visto en el versículo 6, ¿no? Yo voy a leerlo aunque no está ahí en la pantalla. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Rápidamente cambiaron su opinión sobre Pablo. No es un homicida, sino porque no murió en el momento, que no murió después de tanto tiempo, después de ser mordido por esa víbora, pues debe ser un dios. No hizo nada digno de recibir esa etiqueta, ni la otra que recibió, que ser homicida, pero que esa gente tuvieron que buscar una razón por la cual lo que pasó no fue lo que estaban esperando. La gente supersticiosa de la isla tuvieron que buscar una explicación por los hechos de que Pablo no murió como los otros que fueron mordidos por la misma serpiente. Pablo seguía adelante cuando estaba aislado. Él seguía adelante cuando sufrió daño y también siguió adelante cuando fue etiquetado injustamente y también inconscientemente. Pablo no estaba buscando títulos, pero la gente quería darle esta etiqueta, aunque eran etiquetas falsas. Y sabemos que Pablo no estaba ahí recibiendo gloria, no estaba ahí recibiendo alabanza, porque él sabía bien que la única persona, o el único Dios, para decirlo así, que es digno de alabanza y gloria, era el Dios Todopoderoso. Con estos hechos en mente, vamos a echar un vistazo a algunos principios que podemos aprender de la vida del apóstol Pablo, como él seguía adelante en la adversidad. Eso va a ser muy parecido a lo que hemos hablado hace creo que 2 semanas, pero un poco diferente, ¿vale? Primeramente, o el primer principio que debemos aprender de Pablo, si queremos realmente seguir adelante, a pesar de las adversidades en nuestras vidas, debemos confiar en la palabra de Dios. Debemos confiar en la palabra
de Dios. Dios había dicho a Pablo que llegaba a Roma para predicar el Evangelio ahí, y ni un naufragio, ni ser mordido por una serpiente venenosa pueden obstaculizarle. No había ninguna cosa en este mundo que podía cambiar la voluntad soberana, de Dios en ese momento. Dios había dicho a él que tienes que llegar a Roma para predicar el Evangelio. Entonces Pablo estaba confiando en la palabra de Dios. Nosotros sabemos las promesas de Dios, ¿no? Más o menos, no todas. Pero sabemos que Dios está buscando el bien para nosotros. Sabemos que Dios siempre está intentando llevar todo lo que pasa en nuestras vidas para nuestra purificación y también para nuestro bien, para que podamos seguir adelante con su plan en nuestras vidas. Debemos confiar en su palabra. Si no está ahí en su palabra, pues no debemos confiar. Solamente lo que hay en su palabra es cierta. Debemos confiarlo. También, para seguir adelante, eso va a ser muy profundo, ¿eh? ¿Sabes lo que tenemos que aprender de Pablo? Simplemente seguir adelante. Suena muy simple, ¿no? Algo muy fácil de hacer, pero eso requiere una decisión, una confianza en la palabra de Dios, que aunque sufro, aunque paso mal, yo voy a seguir adelante, no importa lo que pase en mi vida. Satanás nos ataca para detenernos de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, o también para dejarnos no cumplir con lo que Dios quiere en nuestras vidas, o que no seamos lo que Dios desea para nosotros. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso es Pablo hablando. Él no estaba pensando en su vida como algo precioso, no estaba intentando salvar su vida, sino que estaba intentando seguir adelante con la voluntad de Dios en su vida. No importa lo que puede obstaculizarle. Él dice, pero ninguna cosa hago caso. No va a prestar atención a la gente que están diciendo que es un Dios, que ya ha escuchado eso antes. Recordamos, cuando estaba en Grecia, en Atenas, ¿no? Dijeron las mismas cosas, que era un Dios. Él no va a escuchar esto, no va a prestar atención a lo que están diciendo la gente. No va a dejar que una cosa de sufrimiento va a dejarle en el camino o detenerle en el camino, porque él tenía que seguir adelante porque Dios tuvo planes para su vida. Filipenses 3, versículo 13 a 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él sabía que su trabajo no estaba terminado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente de lo que queda atrás, estoy olvidando lo que he hecho en mi vida. Es lo que está diciendo. Y extendiéndome a lo que está delante. No está pensando en lo que Dios ya había hecho en su vida, sino que está pensando en lo que Dios todavía quería hacer con él. Estaba extendiéndose para conseguir lo que estaba adelante. Versículo 14. Prosigo la meta, el premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No estaba haciendo eso por su gloria, no estaba haciendo eso por su propia cuenta, sino él quería lograr lo que es cumplir con el llamamiento de Dios en su vida. Seguir adelante, confiar en la palabra de Dios. Y también debemos aprender de Pablo, servir a otros. Pablo estaba preocupado por servir a otros en vez de enfocarse en la adversidad. ¿Sabes lo que es complicado?
quejarte de lo que hay en tu vida mientras que estás sirviendo a otra persona. ¿Me entendéis? Es complicado quejarte de lo que hay en tu vida, el sufrimiento, la persecución, los obstáculos, la gente que están diciendo cosas malas contra ti, cuando estás intentando servir a otra persona. Porque no puedes tener esa actitud de servir a otra persona y también enfocarte en tus problemas. Servir a otros. Cuando Pablo llegó a esa isla, empezó a servir y no terminó de servir. Incluso cuando estaban etiquetando a él, pues él empezó a servir a otros ahí en la isla. Incluso ese padre de Publio y también los demás que tenían enfermedades. Otra cosa que debemos aprender de Pablo: dejar que Dios nos protege. Dejar que Dios nos protege. Pablo no paró para corregir a los que estaban etiquetando a él. Él dejó que Dios aclara la situación. Él no dijo, pues yo no soy homicida, habéis dicho esto incorrectamente. No, él seguía con lo que tenía que hacer. Ellos tuvieron que observarle. ¿Entendemos esto? Pablo dejó que Dios aclarara la situación. Cuando estamos atacados, queremos defendernos, eso es lógico, eso es natural, pero debemos hacer lo que no nos viene naturalmente. Dios siempre está buscando lo que está en contra de nuestra carne. Cuando estamos atacados, queremos defendernos, pero debemos dejar que Dios nos protege. Salmo 28, versículo 7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Debemos dejar que Dios sea nuestra fortaleza y también nuestro escudo para protegernos, para defendernos, para corregir la situación. Y la última cosa que podemos aprender de Pablo, aunque hay mucho más, ¿vale? Eso es solamente 5. Recordar que Dios está en control. Aunque eso parece que tiene algo en común en confiar en su palabra y también dejar que Él nos protege, pero es un paso más. Recordar que Dios está en control. Las circunstancias de la vida proveen el cristiano por la oportunidad de ser probado en la presencia de los incrédulos para dar testimonio. Pensamos en esto, que el sufrimiento de vez en cuando no es únicamente para nosotros, sino también para los demás, para que puedan ver Cristo en nosotros. Pues hacemos las buenas obras para que los demás puedan ver nuestras buenas obras y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí o no? Entonces Dios, si Él puede hacer esto a través de nuestras buenas obras, también lo hace a través del sufrimiento. Y es lo que vemos en esta historia. Génesis 50, versículo 19 a 20 dice, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. El sufrimiento que José pasó en su vida era increíble a las manos de su familia, a sus hermanos. Y luego él dice, aunque vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Entonces Dios cogió su sufrimiento y lo encaminó para su bien y para el bien de los demás. Luego dice, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios dejó a José sufrir en su vida para llevarle a un sitio donde Dios tenía planes para salvar la vida no solamente de su familia y obviamente de los israelitas, del pueblo de los judíos, sino también
a la humanidad, a muchos pueblos, como Él dice. Todas las circunstancias, incluso las circunstancias que están fuera de nuestro control, son parte de la voluntad de Dios y nunca están fuera de su control. No hay ninguna cosa, incluso el sufrimiento, que está fuera del control de Dios. Tenemos que saber que Pablo fue vindicado completamente en el tiempo perfecto de Dios. Que Dios arregló la situación. En el versículo 7, Publio hospedó a Pablo. En el versículo 8 a 9, Dios apoderó a Pablo para hacer ¿qué? Para sanar no solamente el padre de Publio, sino a todos los enfermos que estaban ahí en la isla. Y en el versículo 10, la gente que estaban diciendo, pues, al principio pensaron que era homicida y luego un dios. Y ahora ven lo que es la verdad. Ellos honraron a Pablo por lo que era. Un hombre, un siervo de Dios. Lo que empezó como un desastre de una tragedia, convirtió en una bendición porque Pablo siguió adelante. Porque fue el plan de Dios. Él confió plenamente en Dios. Gálatas 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Sabes por qué no podemos disfrutar muchas veces esa cosecha que Dios tiene planeada para nosotros? Es porque no seguimos adelante. Sacamos nosotros mismos de la voluntad de Dios. Realmente quitamos la bendición de Dios en nuestras vidas por no seguir sus pasos, incluso y mayormente cuando pasamos mal. ¿Has sido aislado en tu vida una vez? Posiblemente sí. ¿Has sufrido daño en tu vida una vez a las manos de otras personas o a lo que son las consecuencias o lo que son las circunstancias en tu vida? Espero que sí. No espero, pienso que sí. Todas las personas que están aquí han sufrido daño. ¿Has sido etiquetado una vez? Claro que sí. Pero la pregunta es esto. ¿Has dejado a esas cosas pararte de seguir adelante? Desgraciadamente yo tengo que decir que sí, de vez en cuando. O muchas veces, mejor dicho. Y yo no sé cuántas cosechas no he podido recibir o ser parte de la cosecha que Dios tenía planeado. Eso no indica que Dios no va a hacer la cosecha, pero que Dios va a hacer otra persona para hacerlo. Yo no sé cuántas cosechas he perdido en mi vida por no seguir adelante cuando Dios dejó mi vida pasar por sufrimiento, por obstáculos, por adversidad. Y creo que vosotros vais a decir la misma cosa. Entonces, lo que quiero decir a través de esa historia tan simple, seguir adelante por la gloria de Dios. Porque no debemos seguir adelante para que la gente vea a nosotros como buenas personas. O que, qué grande es este. No, seguimos adelante en el sufrimiento para que Dios pueda recibir la gloria. Es lo que vemos en Pablo. Él no estaba ahí para sanar a los enfermos, para que la gente pueda decir, pues sí, es un Dios, ¿no? No. Él quería mostrar el poder de su Dios, el Dios Todopoderoso, para que ellos puedan
ver quién estaba en control y lo que Él, el Dios Todopoderoso, puede hacer para ellos. Yo no sé dónde estás en tu vida cristiana o si ya estás en la vida cristiana. Pero quiero decir una cosa. Dios siempre está buscando el bien para nosotros. No importa lo que pasa en la vida. Si seguimos adelante, pues vamos a ver ese versículo en Gálatas ser real en nuestras vidas. Que vamos a cegar si no desmayamos. Y si tú eres un incrédulo aquí, que no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo todavía, quiero decir una cosa. Has visto a gente sufrir. Y también has visto gente seguir adelante en el sufrimiento. Y lo has visto porque Dios quiere que tú seas salvo. Puede ser por solamente esa razón que has visto esas cosas, para que tú puedas confiar en Dios para tu salvación. No sé. Puede ser. Pero quiero decir una cosa. Si tú eres un incrédulo, o un creyente que no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, no es cristiano, que realmente no tienes a Jesús como tu Salvador, pues la esperanza que tienes no es como la esperanza de Pablo. Que todo lo que está pasando en la vida es para su bien. Y Dios puede cambiar todo esto en un momento de confianza, diciendo que yo soy un pobre pecador, pero confío en el sacrificio de Jesús y nada más. Es lo que Dios desea. Es el plan de Dios para tu vida. Es realmente el plan de Dios para cada persona, para todo ser humano, que todos sean salvos. Y hoy puede ser el momento. Vamos a orar. Padre, te sea gracias por lo que hemos aprendido en estos versículos. Yo sé que es una historia simple, es una historia un poco diferente sobre esa víbora, todo lo que pasó en el naufragio, pero lo que debemos aprender es cómo seguir adelante en las adversidades, de saber realmente cómo aplicar esto, de confiar en tu palabra, de seguir adelante, tomar esa decisión de hacerlo no importa lo que pasa, de servir a otros, de realmente dejar a ti defendernos y también no intentar controlar todo. Yo sé que mi problema, Dios, ante toda esa gente, es que yo busco el control. Yo quiero tener el control en mi vida. Y cuando estoy buscando controlar todo, es cuando realmente estoy diciendo a ti que no confío en lo que tú tienes planeado para mi vida. No confío en lo que tú quieres hacer con mi vida. Cuando yo busco control, realmente lo que estoy diciendo es quítate las manos del volante porque yo tengo el control. Ayúdame. Ayuda a todos nosotros. Dejar de controlar nuestras vidas y darnos completamente a tu control, a tu voluntad,
complicado. Ayúdanos, como ese padre ahí, creo que fue en el libro de Mateo. Tengo fe, creo, pero ayúdame incredulidad. Yo sé que muchas veces faltamos confianza, faltamos fe, no creemos que tú estás buscando el bien para nosotros, pero ayúdanos a dejar ese pensamiento a un lado para que realmente podamos seguir adelante confiando en ti. Y Padre, si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador todavía, que todavía tiene dudas, que todavía no quiere tomar ese último paso de confianza, espero que hoy sea el día en que realmente tome ese paso de fe. De decir que no entiendo todo, que no sé cómo todo funciona, pero yo sé que tengo que confiar en Dios para mi salvación. Que tengo que confiar en el sacrificio de Jesús en la cruz para mi salvación. Que sé que lo que hago con mi vida no es suficiente y no va a seguir ni un momento más mis pensamientos sobre el propósito de ser humano o lo que sea. Yo voy a confiar en lo que Dios dice en su palabra, que Jesús vino para morir por mí, para que yo pueda tener los pecados perdonados. Confío que Jesús es el Señor y confío que tú, Dios, levantaste a Él de entre los muertos para darme el perdón de pecado, para tener victoria sobre la muerte, para tener la victoria sobre el pecado, para que yo también pueda tener esa victoria. Te pido que esa persona realmente pone su fe hoy día en ti. Si es aquí en esa sala o si es a través de las redes sociales. Tú sabes lo que hay en el corazón de cada persona que está escuchando. Y te pido que tu Espíritu Santo, que va obrando, trayendo la convicción, para que esas personas ponen su fe en Jesús. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Manolo. Qué hermoso mensaje que hemos tenido hoy también de aliento, de seguir adelante. Y recordaba un himno también antiguo, de firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, porque Jesús nos ve. Pues que sigamos así, adelante, porque si quieres irte para atrás, hazlo. Vas a probar lo que es ir para atrás. Pero con el Señor, adelante siempre. Porque el Señor nos bendiga y tengamos el testimonio de estos hermanos en la Biblia. A pesar de las circunstancias, a pesar de todo, ¿verdad? Tenemos para adelante. Muy bien, pues vamos a seguir con nuestros anuncios. Ya sabéis que tenemos los horarios nuevos, ha habido alguna reestructuración. Y bueno, pues los miércoles, ahora estamos toda la iglesia junta, aquí a las 8:30, ¿de acuerdo? En este nuevo estudio que es sobre la oración. Una de nuestras armas poderosas, la oración. Pues animaros a estar aquí a las 8:30 los miércoles y estamos todos juntos estudiando este nuevo tema, la oración. Los jóvenes siguen su estudio los martes también, como es habitual, a las 8:30. Ya le quedan, creo, un par de lesiones nada más sobre el tema que están viendo en casa de Justin y Gray, ¿de acuerdo? Seguimos recordando que hay para evangelizar en el pueblo, en nuestro trabajo, en nuestro sitio donde estéis, pues que hay trataditos, hay cosas que están los folletitos y que se pueden repartir y que se puede hacer esa labor también para la gloria del Señor, ¿de acuerdo?
pues por mi parte nada más. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Alguna cosa? Muy bien, pues ya sabéis la ofrenda, vamos a orar para la ofrenda y ya sabéis que hay unos sobrecitos. Si es para las misiones, pues ponéis misiones, si no ponéis nada, pues es para la obra de la iglesia y al salir pues lo podéis depositar en la canasta que está al salir, ¿de acuerdo? Muy bien, pues una oración entonces. Señor y Padre, gracias por tu bendita palabra, Señor, que hoy se ha dado, Señor. Gracias, Señor, por algo que nos diste un día, Señor, y haberte conocido. Gracias porque es todo por tu gracia, Señor, y nosotros no podemos aportar nada absolutamente, Señor. Y Padre Santo, aunque aportamos esta ofrenda para ti, ni de ello no podemos gloriar, porque es de lo que tú nos provees, Señor, de lo que tú nos das, Señor. Y queremos que tú la sigas bendiciendo como lo estás haciendo hasta hoy, Señor. Bendice tú esta ofrenda, Señor, y bendícenos, Señor, en el resto del día, Señor. En tu nombre, amén. Para terminar, nos vamos a poner de pie y vamos a cantar Dios de amor. Profundo y sublime es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al llenador de mi buen Jesús. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios, no hay, fuera de ti, no hay, fuera de ti, para mí no hay amor. Él solo nos ama, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso le adoro con toda mi alma.